Bienvenidos nuevamente a Retorno a la Caverna, su podcast de discusión filosófica. Y en esta ocasión, como siempre, estoy con Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo has andado? Muy bien, Álvaro, listos para platicar un ratito. Perfecto. Y bueno, como ya lo teníamos previsto desde la semana pasada, en este episodio número 25, nos vamos a enfocar en un tema que también es bastante recurrente en nuestras charlas filosóficas, y es el tema del origen de las religiones. El origen de la religión como fenómeno. Y, y bueno, creo que lo vamos a intentar abordar de la perspectiva más seria posible, desde la perspectiva filosófica, y vamos a intentar hacer un esbozo general acerca de estas cuestiones que son bastante interesantes y que de repente caen en ciertos clichés. Lo primero que debo de esclarecer es que en este episodio no vamos a hablar de las creencias religiosas, ni vamos a intentar refutar a Dios, ni nada de eso. Creo que ya eso ya quedó en el olvido, ¿no? O no, no lo sé, Diego, pero creo que no me parece ya tan atractiva esta parte del análisis religioso, sino el análisis de del fenómeno religioso como tal. Y bueno, yo te pregunto, Diego, directamente, ¿te consideras una persona religiosa o espiritual? Híjole, creo que y, de una manera coloquial, creo que pudieran ser dos cosas distintas, pero para efectos de lo que estamos tratando, pudiera ser algo muy relacionado. Entonces, valdría la pena ahí mencionar las partes que son símil y las que son divergentes. Yo personalmente Sí, creo que no me considero una persona religiosa. Si lo fui, sí. pues estar en el seminario, ¿no? Imagínate. Pero Pero espiritual, híjole, es que espiritual me suena mucho muchas veces a paparruchas. Bien. Sí, bueno, lo que pasa es que intentamos, por lo menos para fines prácticos de este episodio, el sentido espiritual en un sentido más, muy amplio, pues, muy laxo, Sí, que podría ser el sentido de trascendentalidad, ¿no? Que tiene el ser humano, de que existe algo más que nosotros solamente, ¿no? O que hay una limitación en nuestra existencia y todo eso. Entonces, entendamos espiritualidad en ese sentido, en el sentido más laxo, pues. Posiblemente, o una experiencia religiosa, Diego. ¿No te consideras híjole, alguien que haya tenido una experiencia religiosa? creo que no. Creo que no he tenido, quizás eso es parte de lo que me ha alejado, ¿no? Creo que Sí, me consideraría más existencialista o romántico en el sentido alemán, ¿no? sí, Mm, más pasional, pero experiencia religiosa, híjole, me cuesta trabajo. sí. Fíjate que hace un tiempo terminaba de abordar un texto que parecía muy interesante. Y bueno, para fines de esta charla, creo que hay dos textos que abordaré principalmente. El texto de La mente de los justos de Jonathan Haidt, que es muy reciente, y el texto de El origen, no, se llama Vacas, cerdos, guerras y brujas, de Marvin Harris. Uno es un análisis antropológico y el otro es un análisis psicológico acerca del origen de la religión como tal. También hay un tercer texto que se llama La mente neolítica. Dentro de La mente neolítica, no recuerdo el autor, pero me voy a basar en esos tres textos para esta charla que tendremos. Entonces, eh, quiero comenzar con que la mayoría, por lo menos la mayoría de las religiones, tienen esta característica de la aniquilación del yo. Es decir, todos los que son parte de esta religión, de las religiones, conciben uh, similitudes de creencia, y que estas similitudes son superiores a mis intereses personales. Por ejemplo, en el budismo hay una clara aniquilación del yo, pero también esta aniquilación del yo no solamente se da en las religiones, sino en manifestaciones eh, espirituales o trascendentales laicas. No sé si esto de la aniquilación del yo te suena, Diego. Eh, Hay una asimilación del individuo
Y dependiendo la postura religiosa de la que lo podamos abordar, podemos sumar o quitar atributos. Podemos tomar como ejemplo el cristianismo, que creo que más que una aniquilación del yo, quizás sea una reinterpretación. ¿Por qué? Porque se conserva el individuo en aras de la interpretación judio-cristiana del sujeto. Ese permanece. Sí. Queda supeditado a intereses, ni siquiera a un bien mayor. Creo que en el cristianismo, visto desde el punto de vista de Merciel y Ade, no se suprime el individuo, sino que se reestructura para su entendimiento. Bien. En este caso, es una secrecía, es un apostolado del individuo que busca a Dios. Entonces, sí hay distinciones dependiendo la religión, pero para lo que estás mencionando, sí el individuo pasa de ser una conciencia independiente a ser parte de un colectivo. Sí, sí, entiendo. Acabas de mencionar un punto clave muy interesante que es el colectivo y que para allá vamos a ir, porque el colectivo es algo interesante junto con la experiencia religiosa o una experiencia trascendental y a su vez la creación de identidad a partir de las religiones, que esta es una de las hipótesis de algunos pensadores. Creo que también hay que hacer una diferenciación entre dos grandes estadios de las religiones. Por un lado, el monoteísmo y en grandes rasgos las religiones o las entidades o las deidades que surgen de la naturaleza y perdón, en ese caso sería el politeísmo y el monoteísmo, como el caso del judaísmo, el cristianismo y demás religiones. Entonces creo que en estos dos podemos dividir las religiones del mundo en estos dos grandes segmentos. ¿Por qué surge esta modificación del politeísmo en un sentido más naturalista al monoteísmo en un sentido más individualista, Diego? ¿Crees que haya alguna cuestión ahí cultural Creo que pueden existir, híjole, aquí sí es donde vamos a entrar en debate, porque yo creo que sí hay estructuras sociales y, ¿cómo postularlo? Me muestro todavía reacio a que sean cuestiones que van del individuo y creo que es algo más social. Algo que parte de una cultura colectiva. Surgen preguntas por la asimilación geográfica. ¿Cómo es que en distintas posiciones geográficas surgen los mismos fenómenos? Bueno, al fin de cuentas somos individuos y lo hemos platicado en distintos programas y en nuestras charlas, que somos mucho más similares de lo que muchas veces creemos, ¿no? Sí, sí, es cierto, Diego. Somos muy similares, más similares de lo que pensamos. Y bueno, este, podré, Durkheim eh, hablaba de que Durkheim, no sé cómo se pronuncie, me disculparán. Él habla acerca de que podemos denominar al ser humano como el Homo duplex, es decir, una entidad que divide entre lo profano y lo sagrado, por una parte. Creo que esta generalidad nos es muy útil para analizar el fenómeno de la religión, porque es verdad, el ser humano hace esta diferenciación en su día a día. Por un lado, lo común, lo cotidiano, lo profano, y por otro lado, lo trascendental, lo religioso, lo espiritual, lo sagrado. Esta diferenciación casi siempre se da en todas las religiones, en casi todas, esta diferenciación entre lo común y lo sagrado. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay ciertas especulaciones, específicamente Jonathan Haidt hace esta descripción de Durkheim y él menciona que el acceso a esas experiencias religiosas es como una especie de escalera de lo profano a lo sagrado. Esta escalera, esta escalera de lo profano a lo sagrado en ocasiones es la experiencia religiosa, sentido de trascendentalidad, que nos une a cierta visión del mundo, pero que esta escalera, Jonathan Haidt cuestiona si esta escalera como metáfora es el producto de la selección natural, es decir, de la evolución.
¿Tú qué crees, Diego, acerca de esta hipótesis que la religión es el resultado adaptativo de ciertos mecanismos naturales? Híjole. Bueno, creo que ahí hay que tratarlo con pinzas, sobreentender o entender el trasfondo de lo que quiere decir, ¿no? Por una parte, puede ser que la manera en la que el ser humano se distingue o se aparta de la naturaleza como el único ser vivo que lo hace, todos los demás seres, animales, plantas, el reino fúngitos, se quedan en donde están. El ser humano quizá ha desarrollado otras posibilidades y otras características para su supervivencia. Dentro de esas características, creo que se puede dar el fenómeno de la religión como una amalgama que une sociedades, grupos. Pero si él lo está diciendo en el sentido de que en las capacidades humanas del cerebro surge esta estructura, híjole, y ahí sí me parecería algo bien extraño. Que surja, es decir, que sea como un elemento evolutivo, como una estrategia evolutiva la religión. Sí, como esto, sí. O sea, una cosa es que te encuentres ante la posibilidad y lo desarrolles, y otra cosa es que lo tengas y por tanto lo explotes. Creo que esta segunda me suena muy, muy extraña. Porque para ese caso también Bien, podemos encontrar la guerra, por ejemplo, como la entendían los griegos, como un valor, en este sentido, como una facultad evolutiva, porque está en todas las sociedades, ¿no? Ya lo iríamos ahorita desmenuzando cómo el autor que estás mencionando lo pone, la cuestión de la religión, como un elemento que aglutinaba personas más allá de la familia, que eran las personas que de manera instintiva te protegías y te reunías, pero los conflictos también están desde el mismo periodo. Entonces, también cabría el ejemplo, ¿no? Supongo. Sí, sí te entiendo, sí te entiendo. Bueno, definitivamente creo que lo bélico también es parte del ser humano, ¿no? No podemos negarlo, no podemos negar que la guerra ha estado presente en todas las etapas del desarrollo de la humanidad. Podría pensarse que la guerra es parte, y esto a lo mejor es escandaloso, pero que no es una parte no natural del ser humano y lamentablemente todo apunta a que sí. No estoy diciendo que esto sea bueno. Ojo, no estoy diciendo que esto sea bueno y que esto sea permisible moralmente, simplemente que quizá esta parte siempre ha estado presente dentro pues, de nuestra manera de ver el mundo. ¿Por qué? Ahí va más o menos el esbozo de Jonathan Haidt al respecto, ¿no? Al parecer, una de las maneras de la sobrevivencia de los grupos, no solamente de los grupos humanos, sino también de grupos animales, es reunirse en grupos para muchos animales, no para todos. La reunión en grupos en ocasión primordialmente se daba de manera consanguínea, es decir, eh, las primeras manadas surgían de familiares, la familia directa, se defendía a la familia, se cuidaba a la familia, pero ¿qué pasaba con los que no pertenecían a esta pequeña tribu? Pues simplemente, pues, y ahí recae la cuestión de la guerra. Pues, ¿qué se hacía con los que no pertenecían a nuestra manada, a nuestra tribu? Pues se les podía atacar, se les podía hurtar lo que tenían, porque lo importante era nuestro pequeño grupo, la pequeña tribu. Como herramienta evolutiva, ¿cómo expandimos esta pequeña tribu a una sociedad más grande que repercutiría en unos beneficios más extensos para todos? Pues utilizar una especie de cemento que nos una, que no sea la consanguinidad, es decir, que no sean nuestros parientes. Y esta es la hipótesis de Jonathan Haidt, que si no somos consanguíneos con las personas que nos rodean de nuestra tribu, pues tenemos que tener otras características que nos unan. Y en este caso sería el sentimiento de identidad que nos da la experiencia religiosa, la religiosidad. Claro que vamos a ser bélicos con otros que no sean de la misma identidad que poseemos, en este caso de la misma religión. Y se han dado ejemplos a lo largo de la historia. Pero creo que una cosa no le quita a la otra.
que sean bélicos los seres humanos no le quita que la religión pudo haber surgido de un mecanismo evolutivo. Y a grandes rasgos es lo que menciona Jonathan Haidt, bueno, a manera de adaptación, la religión es una de las claves principales para la cooperación humana. ¿Cómo logramos que los seres humanos cooperen con los que no son consanguíneos con ellos? Pues cooperan con los que creen lo mismo que creen ellos. Híjole, eso me parece bien peligroso porque podría ser digo, imagínate que llegáramos con este discurso a 1940. El nacionalismo podría usarlo de manera muy, muy conveniente, ¿no? Entiendo la primera parte y creo que estoy de acuerdo, ¿no? Hay elementos que surgen, no tengo elementos para negar la cuestión evolutiva, mental, cerebral, que permite la adaptación del sujeto, del animal, que permita la asociación. Pero de eso, a ponerle el nombre de religión, esa característica, ¿por qué no voy a decir empatía, empatía selectiva, el lenguaje, cercanías geográficas, usos y costumbres? Creo que todo eso más bien abona a la cercanía de los sujetos, a la identificación. La religión me sigue pareciendo algo bien extraño. No sé si lo sigo viendo con cuestiones místicas, o más bien tendremos que aclarar cuál es la definición que está usando de religión. ¿A qué se refiere con religión? Sí. Creo que Jonathan Haidt menciona el término religión como compartir un núcleo de creencias particulares y también la aceptación de estas experiencias religiosas o la creencia de la trascendentalidad. Evidentemente, claro que hay excepciones, como todo, ¿verdad? Mencionas la empatía, pues es que lo que pasa es que la empatía es otra cosa dentro de estas, o quizá la empatía sea un elemento de la creencia religiosa. En este otro texto de La mente neolítica, es una especie de estudio precisamente del periodo neolítico en el cual se recapitulan las experiencias religiosas de muchas civilizaciones y al parecer lo descrito de manera gráfica coincide en tanto que los estados místicos de los sacerdotes o chamanes coincidían en estructuras, por ejemplo, lo sagrado arriba, lo malvado abajo, en cuestiones geométricas cuando se tenían estadios místicos, y eran tan similares que podríamos hablar de que hay estructuras cerebrales que se encargan de precisamente estimular estas partes, pues, y que el resultado es una experiencia religiosa. Y como resultado, la religión. Te digo, estas cuestiones pues son bastante estudiadas, bastante postuladas, y como Jonathan Haidt intenta contestar en gran medida lo que el nuevo ateísmo postulaba, ¿no? Y que también mencionábamos. El nuevo ateísmo, y específicamente Richard Dawkins, hablaba de que la religión era un meme, en el sentido de Richard Dawkins, un paquete de información cultural transmitido por la sociedad, y que este era una especie de virus social que en algún momento se debía de erradicar. Creo que se ha demostrado que Richard Dawkins estaba bastante errado al respecto, en parte porque sus ataques a la religión han sido bastante iracundos y viscerales, y porque no se han dado a la tarea realmente de manera pues no emotiva de estudiar el fenómeno religioso, ¿no? Porque, bueno, se pretendía que la religión desaparecería o que la gente sería menos religiosa en unos cuantas décadas de años, y eso no ha ocurrido. ¿A qué crees que se deba esto, Diego? O sea, de que las estructuras religiosas son muy fuertes y que subsisten por esto mismo, o que hay algo en los seres humanos que los orilla a la religiosidad. Creo que puede haber una combinación. No creo que ninguna de las dos posturas. La segunda postura que mencionas
del meme, de este paquete de información, de heredar básicamente las creencias, aunque se vayan transformando, me parece muy simplista porque deja de lado muchas cosas y parece que se enfoca únicamente en delimitar, en plastificar la religión para que se vuelva algo desechable. Y me parece que eso es falso. La religión apareció antes que la ciencia, apareció antes que la filosofía, apareció quizá junto con el arte en algunas sociedades, y es algo que por esa misma estructura que estamos mencionando no me parece que sea algo fácil de eliminar en 500, 300, 1000 años, 2000 años, me parece complejo. Al mismo tiempo, también creo que las capacidades biológicas, mentales de los individuos, también tienen características que los unifica, que los asocia, pero ahí también me parece que es torcer un poco, forzar un poco una dinámica para hablar de la religión. Por ahí mencionaba el autor una cuestión hasta darwiniana, pero era como una reinterpretación. Ahí me parece que estaba doblando una reinterpretación darwiniana para hablar de grupos y cómo se definen. O sea, ahí ya está haciendo una reinterpretación, inclusive, pues hablar de que Darwin, en términos lamarckianos, pues está medianamente superado, no se toma al pie de la letra a Darwin. Y una reinterpretación para asociar a los individuos de esa manera también me parece un poco forzada. Habla por ahí algunas cuestiones como de asociando al ser humano como si fuera una bacteria, y creo que somos más complejos que las funciones de cómo funcionan las bacterias, y unos ejemplos que daban medios extraños. Bueno, los ejemplos que da acerca de las bacterias son solamente, ejemplos, ¿no? Creo que los científicos como Jonathan Haidt tienen claros que estos ejemplos tienen limitaciones, y en los textos más extensos, claro que son mucho más cautos. En la conferencia a la cual tú tuviste acceso, pues tienen un tiempo contado y todo esto, ¿no? Pero también hay una cuestión, o sea, la teoría evolutiva, pues no es exclusivamente Darwin. La teoría evolutiva ha, valga la redundancia, evolucionado. Sabemos mucho más en la actualidad acerca de cómo trabaja la selección natural. Sabemos mucho más del proceso de evolución, pero principalmente los pilares de creencias de la teoría de la evolución pues siguen siendo los mismos, pues no se han derrumbado, han demostrado ser fiables. Darwin no es el único que ha trabajado en la teoría de la evolución, han sido muchos biólogos, muchos psicólogos. El siglo XX ha sido para corroborar, reforzar y mejorar la teoría de la evolución, y creo que la evidencia, la robusta evidencia, ha demostrado que está en lo correcto. Y claro que la evolución categoriza a los seres humanos, claro que categoriza las conductas, claro que categoriza todo eso. ¿Por qué? Porque para eso es precisamente. El ser humano es complejo, lo es, pero también la herramienta de análisis como la selección natural, bueno, la teoría de la evolución también es muy sofisticada para analizar todas estas variantes, tanto sociales como biológicas, como adaptativas. Lo que a grandes rasgos, en síntesis, podríamos abonar es que el ser humano ha evolucionado de tal manera que el pensamiento religioso le benefició lejos de perjudicar. Podríamos decir, pero ¿cómo va a beneficiar el pensamiento religioso? Ha habido muchas, la Inquisición, las muertes, a ver, es que la selección natural no es una cuestión de absolutos, ni de a ver quién beneficia más o a ver si se perjudicaron algunos, no. Si, si le beneficia a la especie, se va a utilizar. La selección natural no es un mecanismo consciente, no es un mecanismo que tome decisiones, sino que es un mecanismo autónomo, inconsciente, y que en la actualidad lo podemos analizar hacia atrás y posiblemente hacer interpretaciones hacia adelante, pero definitivamente, particularmente para mí, no se me hace nada descabellado plantear que el fenómeno religioso sea parte de una estructura cerebral adaptativa y que nos ha ayudado a sobrevivir
por miles de años, pues a pesar de no ser yo una persona religiosa. Híjole. Tendremos que buscar ejemplos, si es que los existen, no pienso en alguna sociedad que no tenga alguna religión, creo que todas las tienen. Estaremos dejando de lado, bajo ese postulado, interpretaciones de la relación causal entre hombre y mundo, es decir, sobre que los humanos encuentran respuestas a través de la religión cuando no había ciencia, cuando no había filosofía, a través de la teología, y quitaríamos esa cuestión para poner una totalmente evolutiva. Me parece arriesgado. Creo que te estoy entendiendo como estos estadios, ¿no? Que se nos han presentado siempre y yo se lo llegué a dar a mis alumnos de, primero era el pensamiento mitológico, después el pensamiento religioso, después el pensamiento filosófico No, y ahora el pensamiento no, porque científico. creo que todos son parte de una misma idea, de un mismo proceso. Creo que no Sí, podemos caer convergen. en esa Sí, simplicidad de decir, hoy termina lo mítico y comienza esta otra etapa. No. sí, Dentro de esta estructura que mencionas que el individuo, que el ser humano puede tener cerebral, me cuesta trabajo entender la postura del autor en relación a que se defina como la religiosidad, como una función que se devela sí, mmm, en defensa de su supervivencia. Pudo haber sido otra cuestión, pudo haber sido otra forma. ¿En dónde sí, pierdo? Pues en que en todas las sociedades hay religión. Eso no tengo manera de contradecirlo. Hay algo, sí, hay algo extra. Quizás solamente son prejuicios que tengo. Otra duda sí. que me surge es si en los, ¿qué te gusta? 15,000 años que tiene el ser humano como sociedad a partir de la prehistoria, de la invención de la escritura, hemos sido en la misma medida sujetos analíticos en, en, No, en, en la misma línea o hemos ido creciendo como civilización en un espectro de análisis. como civilización, es decir, si hemos mejorado. Ajá. Bueno, esa es una pregunta bastante recurrida. Tenemos un video en Retorno a la Caverna en Instagram acerca de esto y se tiene una idea errónea de que el proceso del desarrollo humano ha sido lineal y muchas de las veces no ha sido lineal, no ha sido un proceso razonal, nunca lo ha sido. De hecho, el hecho de que se plantee un proceso evolutivo no quiere decir que sea lineal y que sea razonal. Eso no significa eso, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero Steven Pinker, un psicólogo y para mí filósofo también, menciona que en la actualidad la sociedad, como actualmente la concebimos, es el mejor momento del ser humano para vivir ahí. Actualmente, a pesar de todo lo que vivimos, es el momento menos violento, es el momento donde la longevidad es más grande, es el momento donde hay menos enfermedades, y vaya que acabamos de pasar una pandemia, es el momento donde hay menos violencia, es decir, estamos en el mejor momento de lo social. No estamos diciendo que estamos en una sociedad perfecta, pero No, simplemente pensemos en una sociedad de hace 500 años. Comparen las enfermedades, comparen los crímenes sin resolver, comparen las injusticias, comparen todo eso y compárenlo en la actualidad. De verdad, estamos en el mejor tiempo para vivir que pudo haber tenido un ser humano. Entonces, en ese sentido, creo que sí hemos mejorado, no solamente en el sentido social, sino en el sentido moral. Y esto yo no se lo atribuyo a la religión, yo no se lo atribuyo a la religión específicamente, sino a que, pues bueno, la sociedad avanza por algún motivo, ¿no? bajo, bajo esa descripción que das y concediendo esta cuestión del autor, ¿no? Que la religión es un factor inherente que permitió y promovió eh, la dispersión, la agrupación de sociedades.
Y tomando un poco lo que platicamos hace rato sobre materialismo, pudiera esta sociedad que actualmente que describiste, pudiera poco a poco ir eliminando el factor religioso. ¿Por qué? Porque parece ser que la cuestión de la religión surgió como una cuestión evolutiva bajo el argumento que nos están presentando en sociedades primitivas y en condiciones materiales adversas. Una vez que se elimina la condición material adversa y se promueve otro tipo de contexto social, pudiese surgir otra capacidad del individuo que rezagara esta capacidad y surgiera una sociedad distinta, más analítica, con menos apego. No sé, sería tema para alguien experto en futurología, pero esto pudiera ser, ¿no? Bajo ese argumento que están presentando. Fíjate que es interesante, ¿no? Acuérdate que, bueno, por lo menos desde el principio aclaramos que estos no iban a ser temas de la teología, por ejemplo, de la religiosidad, de las creencias religiosas como tal. Hay una cuestión que Jonathan Haidt describe en su texto La mente de los justos como la mente colmena, sí, la mente colmena, y es que en algún momento hay ciertas actividades colectivas que trascienden en un sentimiento de aniquilación del yo y que las personas hacen cosas por esa colectividad, por ese sentimiento de unión, de colmena. Hay una pequeña parte en el cerebro que así hace que se reaccione y no necesariamente tiene que ver con una creencia religiosa. Piensa en el sentimiento de las personas que gana que su equipo de fútbol gana una copa. Todas las personas en el estadio que comparten una creencia particular de algo en particular, el gozo que sienten en ese momento. Piensa ahora que los rivales están frente a ellos y que van perdiendo, los provocan. ¿Qué pasaría con ese sentimiento de colmena, con ese sentimiento de pertenencia? Es lo mismo que ocurre con el pensamiento religioso, la identidad, el sentimiento de tribu, de pertenencia. Este pequeño grupo, y lo acabamos de vivir aquí en México. En México hace unos meses hubo una tragedia en el fútbol mexicano y en gran medida podemos explicarlo por esto, por el sentido de identidad, que no siempre es decir, hablemos del fenómeno religioso, pero no estamos hablando de creencias religiosas, no estamos hablando de dioses. Yo también podría atribuir a ciertos dogmas académicos como fenómenos religiosos. Piensa en el marxista o en el amante del psicoanálisis que realmente tiene su pequeño grupo ahí en la universidad y que son sectarios y que tienen sentimiento de pertenencia, que defienden estas ideas y que van a defenderlas incluso hasta la agresividad, ¿no? Eso yo también lo denomino como, aunque no sea una religión, tiene las mismas características que la religión. Incluso pueden tener experiencias de trascendentalidad, ¿no? Entonces, no se reduce lo que hablamos de la cuestión religiosa al mero hecho de los dioses o de creencias en el cristianismo o eh, en el judaísmo, en otras variantes de religiones judeocristianas o religiones antiguas, sino creo que más bien son los componentes de sentir y de pertenencia que tiene esto. Sí, bueno, desde esa perspectiva creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que lo único que me termina haciendo ruido, o ni siquiera ruido, creo que lo único en lo que no estoy de acuerdo es en el nombre que se le da, ¿no? Porque el fenómeno que estás describiendo lo comparto plenamente, ¿no? Y lo podemos ver en sociedades más recientes, lo podemos ver en la Guerra Fría, con dos sociedades totalmente polarizadas. Actualmente se sigue viendo, ¿no? Con ideologías como la izquierda, la derecha, ciertas políticas públicas, etcétera. Donde no, lo único que no me gusta es el nombre de la palabra religión, porque creo que la religión aglutina otros elementos que aquí estamos dejando de lado. La cuestión Sí. del mito, la cuestión del dogma,
la cuestión de la sacralidad, que pertenecen pues a un ámbito que sí es más espiritual, que sí tiene otros elementos de análisis, que por momentos se nos escapan a lo que estamos hablando. Es que creo que no están separados con la mente humana, no están para nada separados. Piensa en sociedades laicas, en sociedades ateas, como Corea del Norte, ¿no? Piensa en Corea del Norte, en el cual no hay una religión como tal, pero sin embargo se crea una mitología en torno a un personaje casi sagrado, que son sus líderes. Pero es Y que una tiene una mitología no sería una religión. Es una religión prácticamente, tiene todos los elementos de un... ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Porque la religión es algo ahí por flotando que lo cachamos o que está en las sociedades, pues entonces no se daría en sociedades ateas, no se daría en sociedades laicas. La cosa es que parece ser que sí responde a ciertos elementos cognitivos de nuestra mente, ¿no? Ahí está, en la manera en la cual quizá codificamos la información externa y nos vemos en la necesidad de crear estas narrativas en nuestra mente, de mitificar estas cosas, de crear estos personajes como en Corea del Norte, ¿no? Y estamos hablando de un estado sin religión. Ahora imagínate en cualquier otro estado democrático en el cual cualquiera puede creer lo que quiera, pues bueno, estamos hablando de que las personas pues creen lo que creen, no pasa absolutamente nada. Y yo, para serte sincero, creo que antes me molestaba este fenómeno de la religión. Acababa de leer a Richard Dawkins y a los jinetes del apocalipsis y era un ateo recalcitrante. Creo que todos pasamos por esa etapa. Pero en la actualidad me parece un fenómeno bien interesante de analizar y desde estas perspectivas evolutivas, híjole, se me hace sabrosísimo discutir al respecto, ¿no? Para cerrar, me parece interesante abordar una perspectiva de Marvin Harris acerca del origen, no, si no evolutivo, sí de cierta manera adaptativo, porque él en su texto Vaca, cerdos, brujas Vaca, cerdos, guerras y brujas, él menciona que los dogmas surgen también de ciertas necesidades que se tiene como sociedad y da el ejemplo de los cerdos. Los cerdos menciona él que no son de origen, no tienen origen en Medio Oriente, son unos animales de origen de climas más fríos. Cuando se exportan estos animales a Medio Oriente, hace miles de años, estos animales se vieron en la necesidad de refrescar, porque viven, su temperatura natural es mucho menor a la que se tiene en Medio Oriente, y pues estos animales se refrescaban con lo que fuera, en este caso, lodo, suciedad o lo que tuvieran, para que su temperatura se regulara. De esto surge que la creencia de los judíos fuera que la carne de cerdo era impura, insana, porque los cerdos estaban en suciedad, pero todo esto a partir de un fenómeno natural, pues un fenómeno natural que va siendo interpretado se convierte en un dogma. ¿Por qué? Porque si comías carne contaminada de un animal que estaba constantemente en la suciedad, pues muy probablemente te enfermarías, o ya había gente, generaciones que habían enfermado y muerto. Entonces se crea un dogma religioso, este dogma se establece ahí y es parte de una idiosincrasia muy común. Es una explicación bastante interesante. También quizá la simplifiqué, pero los invito a que le den una checada a este libro y a este pensador en general, Marvin Harris. Vale mucho la pena. Diego, para cerrar nuestra discusión, ¿con qué te quedas de esta charla que nos extendimos un poquito más? Yo me quedo con las cuestiones adaptativas que hemos mencionado. Sin duda creo que hay cuestiones inherentes al ser humano y a sus características que han permitido la asociación de los individuos, ¿no? Estamos usando la palabra religión. Me quedo con que no hace falta otro programa para quizá hablar sobre la definición de religión, Sí, ¿no? Eso me quedo, pero bueno, es parte, ¿no? Creo que por lo menos estamos abordando el tema de la religiosidad sin estas características, porque muchas veces, y con vacas sagradas, se infantilizan en los discursos. Cuando mencionan sí. la palabra religión, te tachan de absurdo, de dogmático, Sí, también con sus discursos del opio de las masas, estas cosas medias, exacto. medias raras, y entonces los temas quedan a medio abordar o sin abordarse.
Sí, estoy bastante a gusto porque creo que le dimos una profundidad a la discusión bastante interesante. Pues bueno, creo que a mí me queda también esto de haber expuesto esta cuestión y los puntos en los cuales no estuviste de acuerdo son bastante interesantes también. Les quedamos a ver esto de por lo menos una. Lo que pasa es que no creo que pueda haber necesidad o creo que habría más problemas si damos una definición cerrada de religión, un poco más abierta nos funcionaría más, pero podemos grabar un segundo episodio acerca de este tema, ¿no, Diego? Sí, sí, revisar algunos autores, algunas ideas, ver dónde flaquean unos, dónde se fortalecen otros, y bueno, queda para la discusión. Muy bien. Pues entonces, pues nos despedimos. El episodio número 25 va a estar disponible ya para que lo chequen. Pueden compartirlo, nos daría muchísimo gusto que lo compartan, que se suscriban a nuestro canal, que den like, ya saben, todo este discurso. Eh, Tenemos nuestra página de Facebook. Desde ahora queremos avisarles, estamos trabajando en un curso que denominamos el curso anti-coaching. Entonces es una sorpresa que vamos a darles más adelante. Y bueno, pues también tenemos Instagram. Estamos en el Instagram como Retorno a la Caverna, Facebook como Retorno a la Caverna Filosofía, eh, y en todas las plataformas de podcast. Entonces, sin más por el momento, nos vemos en el próximo episodio, Diego. Hasta luego.